bendición, hermanos, el poder llegar a ustedes nuevamente con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En este día vamos a orar antes de iniciar el mensaje y les saludamos, hermanos. Gracias por seguir con paciencia y también con gran aprecio a un servidor y también a nuestros hermanos que participan en la elaboración de los órdenes de culto, nuestra hermana Ruth Calderón, que es nuestra hermana del Ministerio de Liturgia, nuestro hermano David Torres, en la elaboración de los himnos con la letra y la música, y el domingo pasado también empezamos a aprender himnos. Gracias a Dios, hermanos, y gracias a mi hermano Julio, que es el que nos apoya semana a semana con las grabaciones de este mensaje. A todos los hermanos que están orando por un servidor, por mi familia, gracias, hermanos, y vamos a orar. Vamos a tener esta oración de intercesión que ahora la estamos incluyendo antes de este mensaje. Vamos a orar. Inclinen su rostro, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos. Eres el Dios soberano que sostiene, sustenta nuestras vidas, nuestras familias. Gracias, Dios, porque en este día podemos tener esa oportunidad, esa bendición de acercarnos nuevamente hasta el trono de tu gracia, donde dice tu palabra que hallamos el oportuno socorro. Gracias, Dios, porque tenemos la bendición de tenerte a ti como nuestro Padre Celestial. Ese Padre que nos considera, se compadece, como dice la Escritura, y se acuerda de que somos polvo. Señor, has puesto tu amor a través de tu Espíritu Santo, ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la fe, la esperanza, la seguridad, Señor, en ti. Podemos estar seguros, Señor, de que tú estás con nosotros, aún en las pruebas, en las dificultades, Señor, en las enfermedades. Sabemos que tú eres Dios, nuestro Dios y Padre, soberano sobre todas las cosas. Tú tienes el control, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Oramos, seguimos rogándote en la vida de nuestra hermana Miriam García. Oramos por el hermano Esteban Carlos, allá en Chiapas. Oramos, Dios, que tú seas con cada uno de los pastores allá en el presbiterio del Golfo, en Tabasco. Te rogamos, Dios, que tú sigas ayudando a cada familia de nuestros hermanos que están pasando por esta enfermedad. Te rogamos que nos sigas guardando a cada uno de nosotros, a nuestras familias, Dios. Te ruego por la iglesia, la Santísima Trinidad, Señor, nuestra iglesia, porque tú sigas proveyendo, Señor, el sustento, que tú sigas dando trabajo a mis hermanos, el ingreso a sus hogares. Y creemos, Dios, que como el salmista decía, Señor, no hemos visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, porque tú eres el Dios que ha prometido estar con nosotros, que es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Gracias porque estamos estudiando tu palabra, porque estamos viendo, Señor, que tú, Señor, eres lo más importante en nuestras vidas. Necesitamos de ti más que de cualquier otra cosa. Señor, danos ese deseo de leer tu palabra, de orar, de escuchar los mensajes que nos mandan, las reflexiones, todo lo que recibimos a través de los medios. Ahora, en este tiempo, te rogamos, Dios, que fortalezcas nuestra fe, pero también que nuestra vida, nuestro actuar, nuestra conducta refleje, Dios, que somos tus hijos. Quédate con nosotros en este tiempo, porque te lo pedimos y te agradecemos todo, juntamente con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos. Estamos en una serie de mensajes del Padre Nuestro. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra que estamos
meditando en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer nuevamente. Ahora leemos verso 9 al 15. Y nos centramos, hermanos, en este día, en el verso 10. Pero vamos a leer allá en sus casas, sigan la lectura, hermanos. Mateo capítulo 6, versos 10 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando recordamos nuestra niñez, una de las cosas que nos instruían, nos decían nuestros padres cuando íbamos a otro lugar, era: pórtate bien. Y mucho más cuando íbamos solos, sin que nuestros padres nos acompañaran, no nos acompañaban nuestros padres, al ir solo a una casa ajena, decía: cuidadito y te portas mal, pórtate bien, porque aunque yo no esté ahí, es necesario que tú te portes bien. ¿Por qué esa frase del pórtate bien? ¿Cuál es la razón de dar esa instrucción? Pues la razón se basa en que como hijos estamos bajo autoridad. Ese pórtate bien significa que nuestros padres están formando en nosotros el carácter. Están desarrollando esa madurez que todo hijo necesita desarrollar. Es importante entonces que cuando recordamos ese pórtate bien, no era otra cosa que cuando nosotros como hijos estábamos en casa de otras personas y no estábamos a la vista de nuestros padres. Nosotros éramos los representantes de la familia. Y como representantes de la familia, las personas, al ver nuestra conducta, ellos podían expresar: así lo educan en su casa. Ya sea que actuáramos bien o actuáramos mal, el resultado era la frase: así lo educan en su casa. Por supuesto que el deseo de los padres era siempre que nosotros diéramos, ¿verdad?, buen testimonio de la educación que recibíamos en casa. Un hijo aprobado o no aprobado era el resultado, pero aunque el hijo aprobara o no aprobara, eso no elimina lo que representa un padre. Nosotros necesitamos la dirección, necesitamos siempre la instrucción de un padre. Y si tú fuiste de aquellos que no recibiste de pequeño instrucciones, formación en tu hogar, muchas veces cuando queríamos algo o íbamos a algún lugar, en lugar de decir: papá, ¿me das permiso de ir a tal lugar?, parecía que solamente le estábamos avisando. Pero otros, en cambio, no podían salir a otra casa a jugar con los otros niños
sino un antes. Papá, ¿me das permiso? Eso significa que hay un gobierno. Eso significa que hay una autoridad, que hay un orden. Y hoy vamos a ver, hermanos, que en el Padre Nuestro, Jesús nos recuerda, nos instruye, nos ubica en nuestra necesidad de pedirle a Dios que gobierne nuestras vidas. Como aquel canto titulado A ti el Alfa y el Omega, en ese canto dice en el coro: yo quiero que gobiernes mi vida, yo quiero que tú ordenes mi caminar, yo quiero que mi vida Dios la dirija, que Dios sea el capitán del barco, que Dios sea el que me lleve en los caminos y que enderece, como dice Proverbios, mis veredas. Nosotros vemos en el versículo 10 de Mateo capítulo 6 peticiones, dos peticiones centradas en Dios. Y las peticiones que Jesús nos enseña a llevar delante de Dios no es otra cosa que la necesidad que tenemos de que Dios gobierne nuestras vidas, porque vivimos en un mundo rebelde, vivimos en un mundo en donde nadie quiere someterse a la voluntad de Dios. Solo aquellos que han rendido su vida a Cristo y que le han pedido de todo corazón al Señor que gobierne sus vidas. Hay áreas de nuestra vida que están en conflicto con la voluntad de Dios. Y basta solamente con leer algunos pasajes de la Escritura para decir: oh, como que yo aquí no estoy cumpliendo con lo que dice la Escritura. Jesús nos enseña que al orar nosotros estamos confiando, creyendo en el gobierno santo, soberano de nuestro Dios Padre. Necesitamos el gobierno de Dios. Así lleva por título este mensaje. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La versión de la Biblia en el lenguaje actual dice de esta manera: ven y sé nuestro rey, nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Así que confiar en el gobierno de Dios, creer en el gobierno de Dios, vamos a verlo en dos frases. La primera: venga tu reino. Ven y sé nuestro único rey. Revela, hermanos, la gracia de Dios. Revela la gracia de Dios. Pero también cabe la pregunta: ¿por qué Jesús nos dice que le pidamos a Dios: venga tu reino? ¿No está reinando Dios ya entonces? ¿Por qué le tenemos que pedir que venga su reino? Pero la traducción del lenguaje actual nos ayuda cuando dice: ven y sé nuestro único rey. Es verdad que Dios gobierna, como dice allá en 2 de Crónicas 26. Nuestro Dios reina. Dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 6, un hermoso versículo. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, y dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Eso está diciendo Josafat.
cuando ora al Señor. También en el Salmo 103, en el verso 19 del Salmo 103, dice lo siguiente, amados hermanos. Dice así, en el verso 19: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Dios está gobernando, Dios reina, Dios es soberano. ¿Por qué entonces Jesús dice en el Padre Nuestro, venga tu reino? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? Si ya Dios reina, ¿qué es lo que quiere enseñar? Si nosotros recordamos la historia de la redención, nosotros sabemos, hermanos, cómo fueron creadas todas las cosas, cómo el ser humano fue creado, cómo nosotros podemos ver toda la historia de la redención, en donde Dios manifiesta su poder, pero también manifiesta su gracia. El Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Dice ahí: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero le has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Cómo Dios delegó su gobierno a su creación. Le hiciste señorear sobre los animales, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios delegó su gobierno. Puso al hombre para ejercer administración de la creación. Pero el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios. El administrador falló, dice Génesis capítulo 3. Pero Dios no falla. Dios no falla. Después de la caída del hombre, allá en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, Dios en su gracia prometió redimirnos. Dios también allá en el Antiguo Testamento eligió un pueblo para seguir manifestando su poder, pero sobre todo para manifestar su gracia. Reveló su gracia y misericordia. Le dijo a su pueblo que vendría un Salvador, un Redentor. El pueblo no entendió que debía vivir para Dios, que debía vivir para Dios. Vieron otros reinos y dijeron: nosotros queremos un rey como el que tienen las otras naciones. Y ellos estaban de una forma despreciando al Rey de Reyes y Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura que muchas veces le dieron la espalda a Dios. Muchas veces le dieron la espalda a Dios. Y Dios permitió que vinieran otras naciones y que vinieran y destruyeran y saquearan y estuvieran poniendo en esclavitud a su pueblo. La mente de los judíos en todo el Antiguo Testamento era: necesitamos un Salvador. Y es verdad, les fue prometido un Salvador, pero muy pocas veces reconocieron que más que un Salvador necesitaban quien gobernara sus vidas, humillarse delante de Dios. Como dice allá también en 2 de Crónicas capítulo 7: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Los profetas hablaron de la venida del Salvador. Dios preparó la salvación, pero también les envió a aquel que tenía el poder para librarles del pecado. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cumplió con las promesas de venir a rescatarnos. El Rey que vino a rescatarnos. Pero no vino a rescatarnos solamente de la maldad del ser humano, sino de nuestro propio pecado vino a rescatarnos. Y dice que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y no se está refiriendo a cosas materiales, sino se está refiriendo a la relación que el hombre perdió con Dios. Yo siempre me he preguntado qué le hacía falta al hombre allá en el huerto del Edén, y la respuesta es: no le hacía falta nada, porque Dios le dio todo. Le dijo: solamente del árbol que está en medio del huerto tú no podrás comer. Dios no dejó al hombre sin darle una instrucción. Y lo único que se esperaba era que él obedeciera. Y el hombre no lo hizo. Mateo capítulo 4, allá en el Evangelio donde nosotros tenemos nuestro pasaje base, nos dice en el verso 17 que Dios que no falla, que Dios que es fiel, envió a su Hijo. Aquel que comenzó a predicar y a decir en el verso 17 de Mateo 4, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Jesucristo lo inaugura con su persona. Lo inaugura diciendo: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. El reino de Dios es la manifestación de la gracia de Dios en Cristo. ¿Por qué vino Jesucristo? Porque necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él y que Él nos redimiera de nuestros pecados. Es verdad que vino y hizo milagros, pero la gracia mayor de nuestro Señor Jesucristo fue rescatarnos y perdonarnos. Cuando Juan el Bautista, primo de Jesús, estaba en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o habremos de esperar a otros? Juan sí sabía quién era Jesús, pero al no poder ver físicamente lo que estaba pasando, él quería saber qué es lo que estaba pasando con Jesús. Y le manda a decir con su discípulo: ¿eres tú el Mesías, el Salvador? Y Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo. Y díganle: los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. A los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué era eso? Manifestación de la gracia de Dios. Así que, en primer lugar, hermanos, cuando dice la Escritura: venga tu reino, se refiere a que Dios está revelando su gracia. Dios está revelando su gracia y nos está revelando nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de su gracia. Cuando oramos, lo que estamos diciendo: Señor, venga tu reino sobre mí. Venga tu amor, tu gracia sobre mí. Y es que Dios nos está revelando su gracia. Y Dios revela su amor. Cuando tú oras: venga tu reino, estás diciendo: necesito de ti.
Señor, perdóname. Quiero que habites en mi corazón. Así que cuando oremos, démosle gracias a Dios por la salvación, por el perdón. El gobierno de Dios esté en nuestro corazón. Venga tu reino. Y en segundo lugar, cuando nosotros confiamos y creemos en el gobierno de Dios y le decimos, necesito tu gobierno, Señor, en mi vida, vemos la segunda parte de Mateo capítulo 6, verso 10, que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la traducción o la versión lenguaje actual dice que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Y es que, hermanos, cuando nosotros confiamos, creemos en el gobierno de Dios y le decimos a Dios que necesitamos su gobierno y le decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos refiriéndonos a que todo esto que le pedimos a Dios se manifiesta en las obras de su pueblo. Pero también podríamos preguntarnos, entonces, ¿no se hace la voluntad de Dios? ¿Por qué le tenemos que pedir a Dios que se haga su voluntad? Entonces, ¿no se hace la voluntad de Dios? La respuesta es sí. La voluntad de Dios la podemos nosotros mencionar bíblicamente de dos formas. La voluntad decretada, que hablamos, la voluntad decretada de Dios es aquella donde la voluntad de Dios nada la detiene. La voluntad decretada de Dios es aquella que solo Dios conoce, ni los ángeles. La voluntad decretada de Dios es aquella que Él le pertenece a Él, su voluntad decretada, solo Dios sabe. En Deuteronomio 29:29 tenemos nosotros un pasaje que habla de la voluntad de Dios. No se nos olvide, no perdamos Mateo, pero para que no olvidemos esta cita, Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice así, hermanos, y esto es algo que nos debe ayudar a nosotros a recordar acerca de la voluntad de nuestro Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí menciona dos voluntades: la voluntad decretada, que solo le pertenece a Él, pero hay una voluntad revelada, y es aquella que Dios expresa en mandamientos, y esa nos las ha dado a través de lo que está escrito. De tal manera que su voluntad se revela en la obediencia de su pueblo. Los que han recibido la gracia le obedecerán. La oración que debe ser que nuestro Dios sea glorificado por la obediencia. Y podemos traducir obediencia como vida fiel. Y no es fácil obedecer. Uno de los temas a los que vamos a llegar en el Padre Nuestro es el tema del perdonar. ¿Cuánto cuesta perdonar? No es fácil. No es fácil. La obediencia, cuando el Señor dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos referimos, hermanos, a que la obediencia no es algo sencillo, pero es algo que se puede dar para aquellos que creen y confían en el gobierno santo y soberano de Dios, nuestro Padre. Allá en el Evangelio mismo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4,
nos expresa lo siguiente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Habla del reino de Dios y lo enseña a través de esta parábola, allá en Marcos capítulo 4. Cuando decía también Marcos 4:30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Y dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Imagínate, hermano, tú siembras ahí en tu jardín unas plantitas que crecen bajito, pero en un pequeño jardín no te atreverías a sembrar un árbol frondoso y grande, ¿verdad? La Biblia compara el reino de Dios con una pequeña semilla de mostaza, pero dice que se convierte en un gran árbol que dará oxígeno, dará vida, dará oxígeno, traerá provecho, beneficio. Ahí menciona todos los beneficios que traerá. Y el reino de Dios, entonces, hermanos, nos está comparando con este árbol, en donde el crecimiento, la expansión tardará. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el reino de Dios se construya? Cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios, confía en Dios, descansa en sus promesas, obedece. Pablo dice allá en Romanos, en el capítulo Romanos capítulo 14, verso 17, nos dice que el reino de Dios no es comida, sino el reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu. ¿Y eso qué significa, hermano? Que la obediencia tiene que ver con la relación personal con Cristo. La obediencia no es algo que se lleve a cabo fácilmente si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Es una experiencia viva y verdadera con aquel que es, como dice Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4, que dice aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que purifica nuestros pecados, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Así que, hermanos, nosotros podemos orar y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y le estamos diciendo, Señor, yo quiero obedecerte. Y podemos obedecer si tenemos una relación con Cristo. Así que cuando Jesús nos enseña a decirle, venga tu reino, hágase tu voluntad, no estamos haciendo otra cosa más que decirle, Señor, yo necesito que tú gobiernes mi vida. Yo necesito, Dios, que tú gobiernes mis finanzas, que me des la sabiduría, que aún en mis finanzas se refleje que yo estoy obedeciéndote a ti, estoy honrándote a ti, como dice allá en Proverbios, honra a Jehová con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes. Cuando le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad en los planes. Muchas personas tenían planes de casarse en estos días. Tienes que decirle, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, pero estás diciendo, Señor, yo quiero que tú me ayudes y que tú seas el que me des la compañera, la pareja para mi vida, que me des esa paz, que yo también aprenda a esperar. Quiero hacer tu voluntad. No importa qué guapo, qué guapa sea la pareja, si no tiene a Cristo en su corazón, es un no. Porque quieres
el gobierno de Dios en tu vida. Cuando dices venga tu reino, hágase tu voluntad en mi enfermedad, estás diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi consuelo, mi bálsamo. Yo quiero tu gracia, que en tu gracia no me deje. Como el apóstol Pablo dice que Dios le dijo, bástate mi gracia. Que se haga tu voluntad a través de esta enfermedad. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi matrimonio. Llénalo de amor, de justicia, de perdón, de paciencia. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida necesitamos el gobierno de Dios. Qué bueno es Dios, hermanos, porque aquellos que nos humillamos delante de Él, Dios no nos deja solos, sino que Él está para guiarnos. Como dice el himnólogo, que es en Jesucristo en donde nosotros podemos encontrar paz. En las horas más oscuras, Él es el que con su gracia puede rescatarnos. Así que yo te invito a que ores allá en tu casa y que como familia le digamos al Señor, necesitamos que gobiernes nuestras vidas. Necesitamos que tú seas nuestro único Rey y que nosotros podamos obedecerte aquí en la tierra como te obedecen allá en el cielo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo que hemos pasado en este día meditando en esta frase de nuestro Señor, en el venga tu reino y hágase tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes porque estamos, Señor, en tiempos en los que te necesitamos hoy más que nunca. Como dice el himno, a cada instante te necesito. Y no solamente en esa amistad, sino necesitamos que tú gobiernes nuestra vida y que tú seas el que ordenes nuestro caminar. Ayúdanos, Dios. Queremos reflejar que nuestras vidas están centradas en ti, Señor. Quédate con cada una de las familias que nos escuchan, con cada uno de los hermanos que están leyendo y meditando en tu palabra en este día, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial y la comunión, bendición de su Espíritu Santo sea con todos, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche en tu entrada